Para cualquier estudiante profundamente metido en la filosofía política libertaria, siempre hay un momento en el que toda esa teoría abstracta, choca de frente con la pura y dura realidad del cuerpo humano. Y de eso va exactamente este análisis. Vamos a sumergirnos en las ideas de Michel Onfray. Pero ojo que su enfoque no tiene nada de académico distante, es algo totalmente visceral. Vamos a ver de cerca ese conflicto eterno entre la autoridad y la libertad personal, y cómo, al final del día, someterse o rebelarse no es solo una postura mental, es una realidad absolutamente física. Vale, entremos de lleno en esto. Para Onfray, resulta que la rebelión no arranca en la mente después de estar horas filosofando. No, es un rechazo inmediato casi instintivo. Fijémonos en esta cita. Habla de que las órdenes le perforan la garganta, le revuelven las tripas. El cuerpo rechaza la sumisión antes que el cerebro. Experimenta el hecho de recibir órdenes como una auténtica agresión física. Y claro, esta reacción tan corporal es lo que va a construir toda su visión del mundo. Nuestra hoja de ruta para hoy será la siguiente. 1. El instinto de rebelión. 2. El vientre del leviatán. 3. Fisiología del cuerpo político. 4. Autonomía frente a autoridad. 5. La rebelión física. Y por último, 6. El individuo soberano. Así que vamos a ello. Sección 1. El instinto de rebelión. Todo esto arranca entendiendo cómo las primeras experiencias nos marcan políticamente. El autor nos cuenta que esa vena anarquista suya no nació de leer libros, sino del sufrimiento directo en su infancia. Hablamos de un niño al que mandan a un orfanato con solo 10 años. Allí conoce la autoridad a través de la mano levantada de algún cura amenazante o más tarde bajo el rigor asfixiante de un cuartel militar. Estas humillaciones tempranas siembran una semillita de resistencia visceral al poder. Y para nosotros, que estudiamos filosofía política, es un caso de estudio perfecto de cómo la dominación brutal puede generar exactamente lo contrario, un instinto de insumisión que dura toda la vida. Pasamos a la sección 2, el vientre del leviatán. Y aquí viene una metáfora que es, sinceramente, fascinante. Onfray no ve la fábrica de quesos de su pueblo como un simple lugar donde la gente va a ganarse el sueldo. No, para él es el leviatán. Es un monstruo gigantesco, una bestia que literalmente traga a los trabajadores. Entrar por esa puerta es adentrarse en el vientre de la bestia, donde la maquinaria devora poco a poco la vitalidad, la carne de la gente. Es una imagen potentísima. Y para entender por qué usa esta metáfora, solo hay que prestar atención a los horrores sensoriales de ese lugar. Es algo brutal. Habla de ruidos ensordecedores de las máquinas, un olor penetrante y agrio a suero de leche que se te mete en la cabeza. Y lo peor, el efecto físico en los trabajadores. Piel descamada por estar bañada continuamente en salmuera e incluso dedos que se vuelven negros porque la tensión estanca la circulación de la sangre. Es la destrucción física absoluta, todo en nombre de la productividad. Y para poner todo este sufrimiento en perspectiva, un dato. 33 grados Celsius. Esa era la temperatura constante en la que tenían que trabajar. Un calor sofocante, combinado con una humedad que no dejaba respirar. Entrabas y empezabas a sudar sin parar. Y claro, el agotamiento al final del día era tan extremo que los trabajadores simplemente colapsaban. El sueño no era descanso, era solo la manera de que el cuerpo no se rompiera antes del siguiente turno. Sección 3. Fisiología del cuerpo político. Así que, llegados a este punto, la clave está aquí. La política no va solo de lo que se discute en los parlamentos. La política, y esto es fundamental, se inscribe en la propia carne. El concepto de fisiología del cuerpo político nos dice que la autoridad económica moldea, exprime y altera el cuerpo físico a través del trabajo repetitivo. Toda la energía de una persona queda atrapada y redirigida única y exclusivamente para hacer lo que la empresa necesita. Hay una anécdota espeluznante que ilustra esto. Un obrero enseñaba, súper orgulloso, un bulto anormal de músculo en su antebrazo, y ese bulto solo estaba ahí por hacer el mismo movimiento mecánico cientos de miles de veces. O sea, el individuo, bajo el peso de esta autoridad, muta físicamente. Pierde su esencia puramente humana para transformarse en una herramienta más. Literalmente, el sistema los convierte en animales domesticados para trabajar. Pasemos a la sección 4. Autonomía frente a autoridad. Y esto nos lleva a una distinción que es el corazón de la filosofía libertaria. A la izquierda tenemos al sujeto, una persona subyugada, obediente, a la que le han drenado toda la energía para servir al sistema. A la derecha, en cambio, tenemos al individuo, una figura autónoma, soberana, que resiste y reclama su propia energía. Esa tensión constante entre ceder y convertirse en ese sujeto obediente o plantarse y ser un individuo rebelde es nuestro gran campo de batalla.
Pero claro, para que el sistema funcione y te sometas, la autoridad adopta diferentes caras. Tenemos a Monsieur Paul, el dueño, elegante, perfumado, paternalista, controla todo desde una distancia inmaculada. Y por otro lado está el capataz, el tirano del día a día. Un tipo colérico, que lleva una boina negra grasienta para esconder las cicatrices en la cabeza y que te asfixia con su vigilancia constante. El poder funciona en estos dos niveles. Te aplasta tanto desde la elegancia distante como desde el acoso brutal a pie de fábrica. Y es precisamente frente a estas figuras de poder donde ocurre la primera gran victoria. Imagina que el jefe elegante, para calmar a un joven trabajador rebelde, intenta comprarlo ofreciéndole un puesto de responsabilidad. Integrarlo en la maquinaria. Pues resulta que la respuesta es un no rotundo. Y esa es una victoria inmensa. Renunciar a la comodidad de subir en la jerarquía del sistema revela el inmenso poder y la tremenda alegría que da el simple hecho de decir que no. Sección 5. La rebelión física. Vamos a situarnos para ver cómo estalla todo esto. Son las 11 de la mañana. La cadena de montaje es un infierno de sudor, ruido y salpicaduras constantes de salmuera. Las humillaciones diarias y el control agobiante del capataz empujan todo al límite de lo soportable. Y llega un punto donde el cuerpo físico y la mente dicen, se acabó. Alguien decide simplemente dejar de trabajar. El material se empieza a amontonar. El capataz pierde los papeles por completo y empieza a gritar como un loco al ver su autoridad desafiada. Y en medio de ese caos, una compañera, muerta de miedo, le da al botón y para la cinta transportadora. Y de golpe, el rugido productivo desaparece. Solo quedan los motores zumbando inútilmente en el vacío. Y se hace un silencio sepulcral, un silencio súper tenso que cubre toda la fábrica. Y ahí, en el medio, la dinámica de poder se desnuda por completo. Quedan solo dos bestias cara a cara. El capataz, que encarna la exigencia deshumanizante de la autoridad, y el individuo, que ha explotado y reclama su dignidad a grito pelado frente a todo el mundo. Es la libertad manifestándose de la forma más cruda y física que existe. La rebelión llega a su clímax con este gesto. Quitarse el bandil, coger la gorra y, literalmente, tirarle las herramientas de sumisión a los brazos de la autoridad. Es la máxima expresión de recuperar tu propio cuerpo. Decir, ya no alimento más a la máquina, darse la media vuelta y dejar al monstruo industrial bufando a tus espaldas. Llegamos a nuestra última sección. La 6. El individuo soberano. Para lograr escapar de verdad del vientre de ese leviatán, la propuesta libertaria exige una postura radical. La resistencia no puede ser cosa de un solo día, tiene que ser un estado constante. Implica rechazar absolutamente la sumisión, sí, pero ojo, esto es súper importante. También exige evitar la tentación de dominar a los demás. Es encontrar ese punto de equilibrio perfecto donde no somos las víctimas de nadie, pero tampoco nos convertimos en verdugos, solo dueños absolutas de nosotros mismos. Hay que tener muy clara esta diferencia. Por un lado, nos venden la libertad liberal, que es básicamente ir en rebaño, muy cómodos pero alienados. No te exige pensar demasiado. Pero la libertad libertaria que se explora aquí es diametralmente opuesta. Es dura, a menudo muy solitaria, y requiere una resistencia intelectual incesante para mantener a raya las estructuras de poder y conservar la verdadera autonomía. Y para terminar nuestro análisis de hoy, dejamos esta gran pregunta flotando en el aire. Cualquier estudiante de filosofía política o cualquiera que viva inmerso en la locura de la vida moderna tiene que confrontar esto. Pensando en el desgastre físico de nuestro día a día, en el trabajo y en nuestras propias estructuras de autoridad, ¿nuestra energía nos está haciendo genuinamente independientes o somos simplemente más leña para seguir alimentando al leviatán? Es algo para pensar profundamente. Gracias por sumergiros con nosotros en estas ideas.